¿Qué impulsa a unos pequeños pies a seguir adelante cuando todo a su alrededor parece haberse rendido? El aire caliente arrastra el silencio de lo que alguna vez tuvo vida. El suelo, cubierto de polvo y recuerdos, se abre bajo cada paso. Pero en los ojos de esos niños aún habita una chispa, un destello que se niega a apagarse. Nadie los esperaba en el camino, nadie los guiaba. Y, aún así, siguieron avanzando, guiados por una fuerza invisible. Una convicción que nacía dentro de ellos mismos, la certeza de que rendirse no era opción. Antes de comenzar esta historia, quiero recordarte algo importante. Ahora puedes ser parte de este viaje de una manera especial. Al unirte a nuestra comunidad, recibirás cada semana un video exclusivo, creado con el corazón para quienes sostienen este proyecto con su apoyo. Gracias a ti, podemos seguir contando relatos que nos recuerdan lo más valioso. Que incluso en la oscuridad, siempre hay alguien que resiste, alguien que sigue caminando. Esta es la historia de los niños que anduvieron solos. Pero jamás dejaron que la esperanza se apagara. El sol ardía sin compasión sobre una tierra resquebrajada. No quedaba sombra alguna, ni árbol, ni refugio. Solo una extensión interminable de tierra seca, que parecía devorarlo todo, el tiempo, el ruido, la memoria. Dos figuras diminutas avanzaban lentamente. Sus pasos eran cortos, temblorosos, pero firmes. Un niño de unos 9 años caminaba al frente, con la mirada fija en un horizonte que parecía no tener fin. Su rostro, cubierto de polvo, mostraba una calma aprendida a la fuerza. Detrás de él, una niña de apenas 6 años lo seguía sin pronunciar palabra. Sus pies descalzos dejaban huellas ligeras, casi borradas por el viento. En sus brazos llevaba una muñeca vieja, el único vestigio de un hogar que ya no existía. El vestido de la muñeca estaba roto. Uno de sus ojos había desaparecido. Y su cabello de hilo se mezclaba con los dedos de la niña cada vez que la abrazaba. Como si en ese gesto encontrara el calor que el mundo le había arrebatado. El niño, por su parte, sostenía un pequeño objeto entre las manos. Una cuerda con cuentas desgastadas. No representaba una creencia, sino un recuerdo. Era el último obsequio de su madre antes de que todo cambiara para siempre. Nadie entendió cómo ocurrió. No hubo aviso, ni señales. Solo un ruido ensordecedor, un temblor que partió el aire. El cielo cubriéndose de humo y la tierra devorando lo que alguna vez fue vida. Cuando el silencio volvió, el niño abrió los ojos y ya nada era igual. A su lado, su hermana lloraba en medio de los escombros. Su casa había desaparecido. Los vecinos corrían en todas direcciones. Y las voces conocidas se fueron apagando una a una. Gritaron los nombres de sus padres hasta que la voz se les quebró. Esperaron una respuesta que nunca llegó. Algunos sobrevivientes huyeron hacia el norte. Otros simplemente desaparecieron. En medio de ese caos, los pequeños quedaron atrás, olvidados entre la prisa y el miedo. El niño miró a su hermana. Le tomó la mano con la fuerza de quien promete sin palabras. Y comenzó a caminar. No sabían hacia dónde. Pero sí sabían por qué. Porque detenerse era rendirse. Y rendirse no estaba en sus corazones. El niño no sabía hacia dónde dirigirse. Solo entendía que quedarse allí significaba desaparecer con lo poco que quedaba del pasado. El aire olía a polvo y ceniza, y cada rincón le recordaba lo que ya no volvería. Entonces, un recuerdo cruzó su mente, una noche tranquila, cuando aún había techo y risas, su madre le había dicho que, si alguna vez se perdía, siguiera la luz del amanecer, porque el sol siempre muestra el camino a quienes no se rinden. Así que miró al horizonte, hacia el este, donde la claridad del día nacía como una promesa silenciosa. Y comenzaron a caminar. El calor era implacable, el suelo quemaba los pies, y el aire seco se volvía cuchillo dentro de la garganta. La niña tropezaba, pero no se quejaba. Sus pies heridos dejaban un rastro leve en la tierra, mientras sus ojos seguían fijos en su hermano mayor, confiando en él como si en su figura delgada habitara toda la seguridad del mundo. El niño, aunque el miedo le apretaba el pecho, seguía avanzando. No podía detenerse.
Era el mayor, el que debía proteger. Su madre le había enseñado que quien ama no abandona, y esa enseñanza se había quedado grabada más fuerte que cualquier otra cosa. Caminaron sin contar las horas. El tiempo se volvió una sombra sin forma, algo que se estiraba y se encogía entre los pasos. El sol subía y caía, y ellos seguían. Hasta que un sonido rompió el silencio, voces. Al principio creyó que era el viento jugando con su mente cansada. Pero luego las escuchó con claridad. Eran voces de niños. Tímidas, quebradas, como si también vinieran desde algún lugar roto. Se detuvieron. La niña abrazó su muñeca con fuerza, y el niño apretó aquel objeto que llevaba en el bolsillo, el último recuerdo de su madre. Entre la neblina del polvo aparecieron 3 pequeños más. Uno de ellos apenas podía sostenerse en pie, y los otros 2 lo ayudaban a avanzar. Sus rostros estaban sucios, las lágrimas habían dejado marcas secas en sus mejillas. Y en sus miradas había algo que el niño reconoció de inmediato, el mismo vacío, el mismo temblor en el alma. No hubo palabras, ni explicaciones. Solo un intercambio de miradas, una comprensión muda. El niño asintió, y la niña extendió su mano hacia el más pequeño. Así, sin decir nada, los 5 comenzaron a caminar juntos. Ya no eran extraños. Eran una familia nacida del desamparo. Unida no por la sangre, sino por el mismo deseo de no desaparecer en la soledad. El día se desvanecía lentamente. El sol se hundía en el horizonte y las sombras crecían sobre la tierra. Largas, frías, como si el mundo se cerrara sobre ellos. El viento empezó a soplar con fuerza, cortando la piel. La niña se detuvo, agotada. Sus piernas temblaban. El niño se arrodilló junto a ella y, con su camisa rasgada, le limpió el rostro cubierto de polvo. Descansaremos un momento, dijo con voz baja, intentando sonar tranquilo aunque el cansancio lo vencía por dentro. Se acomodaron bajo un árbol seco, sin hojas, que apenas les ofrecía refugio. Los 5 se acurrucaron unos contra otros, buscando calor y consuelo en la cercanía. Como si el simple contacto humano fuera suficiente para mantener viva la esperanza. El silencio los envolvía. Solo se oía el murmullo del viento rozando las ramas vacías. La niña abrazó su muñeca y cerró los ojos. El niño miró hacia arriba, el cielo comenzaba a encenderse con las primeras estrellas. Entonces, sin pensar, comenzó a hablar en voz baja. No era una oración, ni una súplica. Era más bien un pensamiento, un recuerdo vuelto susurro. Palabras que le daban fuerza, una promesa que solo él entendía. Los otros niños lo escucharon, sin interrumpir. Y en ese instante, bajo el cielo inmenso y frío, no hubo miedo, ni llanto, ni ruido. Solo un silencio compartido que parecía curar un poco las heridas invisibles. Nadie sabía qué les esperaba más adelante. Tal vez un pueblo, tal vez nada. Tal vez el mundo ya no tuviera un lugar para ellos. Pero mientras quedara un paso por dar. Mientras uno de ellos pudiera mirar el amanecer y creer que algo bueno los aguardaba. Seguirían caminando. No por fe, sino por esa fuerza silenciosa que vive en quien ha perdido todo. Y aún así decide continuar. Era una esperanza frágil, tan pequeña que cabía en la palma de su mano. Desgastada como el cordel que sostenía las cuentas del recuerdo que llevaba consigo. Pero bastaba. Bastaba para dar un paso más. Bastaba para creer que, al amanecer, aún habría motivo para seguir. La luz del día llegó sin aviso. Como si la noche solo hubiera sido un parpadeo cansado. El frío aún mordía la piel. Pero el sol ya se abría paso entre el horizonte, anunciando otro día de calor y de lucha. El primero en despertar fue el niño. Su cuerpo dolía como si cada músculo protestara por haber dormido sobre la tierra dura. Se incorporó despacio, intentando no hacer ruido. A su alrededor, los otros 4 pequeños seguían dormidos. Enrollados unos contra otros. Buscando en ese contacto una calidez que el mundo les había negado. El niño los observó en silencio. No tenía un plan. No tenía rumbo. Solo tenía una decisión,
no detenerse. Miró el camino frente a él. Era el mismo de siempre, seco, vacío, interminable. Pero era un camino. Y mientras existiera un sendero por delante, existía también la posibilidad de llegar a algún lugar. La niña fue la siguiente en abrir los ojos. Se frotó los párpados con los puños cerrados. Y buscó de inmediato la figura de su hermano. Cuando lo vio de pie, su respiración se calmó. Mientras él estuviera allí, nada podía romper del todo la calma. Uno a uno, los otros niños comenzaron a moverse. No hubo palabras ni preguntas. Solo gestos lentos, miradas que lo decían todo. Se levantaron, sacudieron el polvo de sus ropas. Y esperaron la señal del niño mayor. Cuando él dio el primer paso, todos lo siguieron. No había desayuno. No había agua. Solo el impulso primitivo de seguir respirando. De mantenerse en movimiento. Como si detenerse significara desaparecer. Los pies de la niña dejaban diminutas manchas rojizas sobre el suelo. El niño lo notó. Pero guardó silencio. No tenía vendas ni remedios. Solo la decisión de caminar más despacio. Ajustando su ritmo al de ella. Protegiéndola con gestos que decían más que cualquier palabra. El sol subía implacable. El aire se volvía pesado, casi sólido. Y el calor envolvía todo como una manta invisible. Cada paso era una prueba de resistencia. Fue entonces cuando uno de los más pequeños se quebró. El niño empezó a llorar, un llanto seco, sin lágrimas. El sonido puro del agotamiento. El mayor se arrodilló frente a él. Le puso una mano sobre el hombro y habló con voz segura. Aunque por dentro sentía el mismo cansancio. Ya casi llegamos, dijo. Era una mentira piadosa. Una chispa necesaria para mantener viva la voluntad de seguir. El pequeño levantó la mirada, sin fuerzas para creer. Pero tampoco para rendirse. Entonces, la niña dio un paso adelante. Sostenía su muñeca vieja entre las manos. La misma que había abrazado cada noche desde que el mundo cambió. Sin dudarlo, la extendió hacia el pequeño. Toma, susurró. Ella te va a cuidar. El niño dudó al principio. Pero luego la tomó con manos temblorosas y la apretó contra su pecho. El llanto se hizo más suave, casi un suspiro. El hermano mayor sintió un nudo en la garganta. Había visto a su hermana entregar lo único que conservaba de su hogar. Y lo había hecho sin pensar. Como si entendiera que compartir consuelo era la única forma de sobrevivir. Gracias, dijo él, apenas audible. Ella no respondió. Solo siguió caminando, mirando al frente. Las horas se arrastraron con una lentitud cruel. El paisaje no cambiaba. El suelo, el polvo, el calor, todo era igual. Parecía que el mundo se había detenido en un punto eterno. Un desierto que no conocía el final. Y entonces, algo cambió. El niño, que marchaba al frente, se detuvo de golpe. Entre el temblor del aire caliente, a lo lejos. Una figura se dibujaba en el horizonte. No era una ilusión, ni una nube de polvo. Era algo real. Algo que no habían visto en días. Los demás levantaron la vista. Sus ojos entrecerrados por la luz. El corazón del niño comenzó a latir con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo. Había algo delante de ellos que no era solo vacío. En la distancia, algo rompía la monotonía del horizonte. Una forma pequeña, casi invisible entre las ondas del calor que hacía vibrar el aire. ¿Qué es eso?, preguntó la niña, entrecerrando los ojos para intentar enfocar. El niño no contestó. Su corazón se aceleró. Y sin pensarlo, comenzó a caminar con más prisa. Sus pies levantaban nubes de polvo que el viento arrastraba detrás de él. A medida que se acercaban, la silueta fue tomando forma. No era una casa, ni un árbol, ni una persona. Era una construcción vieja, una especie de refugio olvidado. Las paredes agrietadas hablaban de años de abandono. El techo estaba medio caído. Pero aún quedaban trozos de sombra dentro.
Y en un mundo donde el sol era enemigo, la sombra era un tesoro. Entraron despacio, con el cuidado de quien teme romper el silencio. El aire interior estaba cargado de polvo y recuerdos. Pero era más fresco que el exterior. Por primera vez en mucho tiempo, pudieron respirar sin que doliera. Se sentaron sobre el suelo de piedra, con las espaldas apoyadas contra los muros fríos. Nadie habló. Durante unos minutos solo escucharon su propio respirar. El sonido leve del viento colándose por las grietas. Y el eco de un mundo que parecía haberse olvidado de ellos. Fue la niña quien rompió el silencio. Hermano, dijo con voz temblorosa. ¿Tú crees que mamá sabe dónde estamos? El niño bajó la mirada. Sus dedos jugaron con el objeto que aún llevaba consigo. Ese recuerdo que había pertenecido a su madre. Pensó en mentir. En decirle que sí, que ella los observaba desde un lugar tranquilo. Que los seguía paso a paso. Pero no pudo hacerlo. No lo sé, respondió al fin. Con una sinceridad que le pesó en la voz. Pero me gusta pensar que sí. La niña asintió. Y en su expresión cansada se dibujó una leve paz. Luego, sin que nadie lo esperara, comenzó a cantar una melodía tenue, una canción simple que hablaba de estrellas y calma. Una canción que su madre solía tararear antes de dormir. Su voz era suave, quebradiza. Pero llenó el espacio vacío de aquella vieja construcción como un suspiro. Los otros niños la escucharon en silencio, inmóviles. Como si temieran romper aquel instante con un solo movimiento. Cuando terminó, el más pequeño, el que aún abrazaba la muñeca que ella le había dado, empezó a seguir la melodía con un tarareo débil. Y uno a uno, los demás se unieron sin decir palabra. Durante esos pocos minutos, en medio de las ruinas y el cansancio, hubo algo parecido a la paz. Pero la calma no podía durar. El día comenzaba a morir. Y con él, la temperatura caía. El niño mayor lo sabía, no podían quedarse allí. No había comida, ni agua, ni fuego. Solo el frío que pronto llenaría el aire. Se puso de pie y miró el camino. Seguía allí, eterno, inmutable, esperándolos. Y aunque su cuerpo pedía descanso, sabía que detenerse era una forma de rendirse. Y rendirse no era una opción. Uno a uno, los niños se levantaron. La niña miró por última vez la sombra del refugio. Y luego caminó tras su hermano. Los demás siguiéndolos en silencio. El suelo crujía bajo sus pasos. El cielo ardía en tonos naranjas y violetas. Y el viento soplaba con una fuerza que parecía querer empujarlos de vuelta. Pero ellos siguieron adelante. Porque no conocían otra forma de vivir que avanzar. Un paso detrás del otro. Con la esperanza como única brújula. El tercer amanecer llegó distinto. El cielo ya no era de un azul seco e interminable. Ahora tenía matices grises. Como si algo se preparara en la distancia. Nubes delgadas, desgastadas, se arrastraban por el horizonte. Y el niño las observó con una sensación nueva. No miedo, sino una chispa de fe en lo desconocido. Tal vez esa vez el cielo traería algo distinto. Tal vez, por fin, el mundo les ofrecería una señal. El niño levantó la vista hacia el cielo. Las nubes se deslizaban lentas, pálidas, cargadas de promesas que nunca se cumplían. Por un momento pensó que tal vez podrían beber del cielo. Como lo hacen los pájaros cuando se abren paso entre la lluvia. Pero no llovió. El cielo solo trajo viento. Un viento frío, cortante, que hacía que los pequeños se abrazaran unos a otros mientras avanzaban. ¿Cómo se explica el hambre, el miedo y la soledad en una sola frase? Pero no hizo falta. La mujer dio un paso hacia ellos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y, arrodillándose, extendió los brazos. Entren, dijo con voz temblorosa. Por favor, entren. Los niños no lo dudaron. Corrieron hacia ella. Como si la fuerza que los mantenía de pie por fin hubiera encontrado descanso. Ella los abrazó a todos.
sintiendo sus cuerpos pequeños y fríos contra el suyo. Olían a polvo, a camino, a vida resistiendo. Están a salvo, susurró, acariciándoles el cabello. Ya pasó, ya están a salvo. Los condujo al interior. El lugar era modesto, pero lleno de cuidado. Velas encendidas sobre una mesa. Algunas bancas viejas. Y en una esquina, una habitación sencilla donde ella parecía vivir. Siéntense, dijo con voz amable. Voy a traerles algo de comer. Desapareció detrás de una puerta lateral. Los niños se quedaron en silencio, mirando todo con asombro. Era el primer techo que los cubría en días. El aire olía a madera, a hogar. La niña apretó la flor azul que aún conservaba. Aunque sus pétalos estaban marchitos, seguía siendo hermosa. Era un recordatorio de que incluso en los lugares más áridos, la vida insiste. La mujer regresó poco después con una jarra de agua y tazas de barro. En una cesta traía pan, queso y algunas frutas. Los colocó frente a ellos con cuidado, como si cada trozo fuera un regalo. Coman despacio, dijo con una sonrisa suave. Sé que tienen hambre, pero si comen muy rápido les dolerá el estómago. Los niños asintieron. Tomaron el pan con manos temblorosas. Cada bocado era un milagro sencillo. Cada trago de agua, una caricia invisible. El niño mayor los observó. Por primera vez en mucho tiempo. Dio sonrisas. Pequeñas, tímidas. Pero reales. Cerró los ojos un momento. El sonido del viento seguía ahí. Pero ya no sonaba igual. Ahora era más suave. Como si el mundo, por fin, hubiera decidido darles un respiro. Y mientras la luz del día se filtraba por las rendijas de la iglesia, el niño entendió que habían llegado al final de un camino. Y al principio de otro. Uno donde la fe no era un rezo, sino la certeza silenciosa de que la vida, incluso en su forma más frágil, siempre encuentra la manera de seguir. Los niños obedecieron. Comieron despacio, con los ojos cerrados, saboreando cada bocado como si fuera el primero, o quizás el último, de sus vidas. El pan crujía, el agua sabía a vida, y por primera vez en días, el silencio no dolía. La mujer se sentó frente a ellos, en una banca de madera. Los observaba con una mezcla extraña de ternura y tristeza. Como quien contempla algo frágil, precioso y al mismo tiempo imposible de comprender. ¿De dónde vienen?, preguntó finalmente, con voz suave, casi temerosa. El niño levantó la vista. Masticó despacio, tragó, y luego habló. Del pueblo de San Miguel, su voz era áspera, gastada por el polvo y el miedo. Todo se derrumbó. Perdimos a nuestras familias. Llevamos 3 días caminando. La mujer cerró los ojos. Las palabras le pesaron como piedras. San Miguel, repitió, dejando escapar un suspiro profundo. Sí, escuché lo que pasó, fue terrible. Durante unos segundos, nadie habló. El sonido de la chimenea era lo único que llenaba el espacio. Luego, la mujer volvió a mirar al niño directamente a los ojos. ¿Y cómo llegaron hasta aquí?, preguntó. El niño bajó la mirada. Entre sus dedos, el pequeño rosario colgaba, opaco, cubierto de polvo. Mi madre me dijo que siguiera caminando hacia donde sale el sol, dijo con voz temblorosa. Y anoche soñé con ella. Me dijo que buscara una casa con una luz encendida. Y cuando vi la suya, cuando vi la vela en la ventana, supe que era aquí. La mujer lo escuchó en silencio. Y al hacerlo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde una pequeña llama seguía ardiendo. Esa vela llevaba años encendida. La mantenía viva desde la noche en que perdió a su esposo. No por fe, sino por promesa. Una promesa silenciosa de no dejar que la oscuridad lo cubriera todo. Una luz que nunca debía apagarse. Un recordatorio de que siempre hay alguien buscando el camino de vuelta. Nunca imaginó que esa luz terminaría guiando a 5 niños hasta su puerta. ¿Puedo ver tu rosario?, preguntó de pronto,
con la voz quebrada. El niño dudó un instante, pero luego se lo extendió. La mujer lo tomó con cuidado, como si temiera romperlo. Lo observó largo rato, girándolo entre los dedos. Y entonces lo vio. Una pequeña marca en una de las cuentas. Una letra grabada a mano, la inicial M. Su corazón se detuvo. Lo conocía. Era el mismo rosario que había entregado hacía 5 años. Cuando el dolor de su pérdida aún era reciente. Lo había dejado en una caja de donaciones del pueblo de San Miguel. Esperando que algún día llegara a manos de alguien que lo necesitara más que ella. No puede ser, murmuró, y las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas. El niño la miró, confundido. ¿Qué pasa, señora? Ella levantó la vista, con una sonrisa temblorosa. Este rosario, dijo. Lo doné hace años, cuando creí que no me quedaba nada por dar. Era lo último que mi esposo había tocado antes de morir. Pensé que si lo compartía, quizás un pedazo de su bondad seguiría viviendo en el mundo. Se lo devolvió con las manos aún temblorosas. Y ahora ha regresado a mí contigo. El niño lo recibió, sin entender del todo. ¿Usted lo donó? Sí, respondió ella, con un hilo de voz. Y jamás imaginé que el mismo objeto que di para ayudar a alguien terminaría trayéndome algo mucho más valioso. El niño la miró con el ceño fruncido. ¿Qué cosa? La mujer sonrió. Fue una sonrisa profunda, de esas que nacen desde el alma. Un propósito, dijo. Una razón para seguir adelante. Se puso de pie y los miró a todos, uno por uno. Los rostros sucios, los ojos cansados. Los corazones latiendo todavía. Mi nombre es Beatriz, dijo finalmente. Esta iglesia ha sido mi hogar desde que mi esposo se fue. Y desde entonces, he estado sola. Demasiado sola. Su voz se quebró por un instante. Pero se recompuso enseguida. Hasta hoy. Los niños la miraron en silencio. No sabían qué responder. Pero algo en el aire cambió. La soledad, por primera vez, dejó de tener forma. Beatriz le sonrió, con lágrimas secándose en sus mejillas. Si quieren, dijo, con la voz más dulce que jamás habían escuchado. Pueden quedarse aquí. El niño mayor bajó la mirada. Apretó el rosario con fuerza. Por dentro, algo se encendió. No era fe. Era gratitud. Era vida. Y por primera vez desde que el mundo se derrumbó, supo que habían encontrado un lugar donde comenzar de nuevo. Beatriz guardó silencio unos segundos. Respiró hondo, como si el aire le pesara en los pulmones. Luego, con una voz suave pero firme, dijo. He estado sola durante demasiado tiempo, hizo una pausa, mirando a los niños uno por uno. Pero ya no quiero estarlo. Y ustedes no tienen que estar solos nunca más. La niña levantó la vista, con los ojos brillando bajo la luz de las velas. ¿Qué quiere decir? Preguntó con timidez. Beatriz se arrodilló frente a ella, tomó sus pequeñas manos entre las suyas y respondió. Quiero decir que pueden quedarse aquí conmigo. Todo el tiempo que necesiten, o para siempre, si así lo desean. El niño mayor sintió un nudo en la garganta. Su mente se resistía a creerlo. Como si las palabras fueran demasiado buenas para ser ciertas. ¿De verdad? Susurró, con la voz quebrada. Beatriz asintió, sonriendo a través de las lágrimas. De verdad. Porque creo que la vida los trajo hasta mí por una razón. He estado esperando mucho tiempo, pidiendo tener una familia de nuevo. Y hoy, sin esperarlo, la tengo frente a mí. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana, donde la pequeña vela seguía encendida, parpadeando suavemente como un corazón que late. Esa luz, dijo en voz baja, la encendí hace años. Como una promesa de que, mientras siguiera brillando, algo bueno volvería. Y ahora lo entiendo, era para ustedes. El niño no pudo contenerse más. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Las lágrimas que había contenido durante el camino comenzaron a caer.
Libres, incontenibles, necesarias. Lloró por su madre, por su casa, por el miedo. Pero también lloró de alivio. Los demás niños se unieron, formando un abrazo grande, torpe, lleno de vida. Beatriz los sostuvo a todos, sintiendo el ritmo de sus corazones latiendo contra su pecho. Y allí, en esa pequeña iglesia de piedra en medio de la nada, ocurrió algo que no tenía nombre. Algo que solo podía sentirse. La unión de vidas rotas que, al encontrarse, sanaron mutuamente. 5 niños sin rumbo encontraron un hogar. Y una mujer que había perdido todo encontró una razón para volver a sonreír. Todo eso, por un pequeño objeto olvidado. Un rosario donado años atrás, que había viajado de mano en mano, hasta regresar trayendo consigo lo más valioso del mundo. El amor, la compañía, el propósito. Los días siguientes fueron distintos. Como despertar de una pesadilla. Y descubrir que la vida, de algún modo, seguía ahí esperando. Beatriz transformó la pequeña habitación lateral de la iglesia en un refugio para los 5. Colocó colchones delgados sobre el suelo de piedra. Mantas tejidas con sus propias manos. Y una cortina que separaba el espacio del resto del templo. No era mucho. Pero para ellos, que habían dormido bajo la intemperie, aquel rincón era un palacio. La primera noche bajo ese techo, la niña no soltó la mano de su hermano. ¿Es real?, susurró en la oscuridad. ¿O vamos a despertar y seguir en el camino? El niño apretó su mano con suavidad. Es real, respondió. Aunque su voz tembló. Porque todavía temía que todo desapareciera al amanecer. Estamos a salvo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmieron sin miedo. Beatriz se convirtió en todo lo que les faltaba. Una guía, una protectora, una madre improvisada. Cada mañana los despertaba con el aroma del pan recién horneado. Les enseñaba a lavar su ropa en el arroyo detrás de la iglesia. A cuidar las flores del jardín. A escribir sus nombres sobre una pizarra vieja que había guardado. Curaba sus heridas con manos pacientes. Y más aún, con palabras suaves. Pero lo más importante que les dio fue aquello que el hambre y el miedo les habían arrebatado. Atención, cariño, pertenencia. Una voz que los llamaba por su nombre. Un abrazo que no pedía explicación. Y así, entre risas, trabajo y pan caliente, la iglesia dejó de ser un refugio para convertirse en un hogar. El niño mayor, cuyo nombre era Diego, volvió a sonreír. No fue de golpe, ni grande, ni constante. Eran apenas destellos, como rayos de sol escapando entre nubes después de una tormenta larga. Pero Beatriz los veía, y cada uno de esos destellos era un regalo. Lucía, la niña, también cambió. Su risa volvió poco a poco, limpia, cristalina. Una melodía que llenaba la iglesia de vida. Una música que no venía de ningún instrumento, sino del corazón. Los 3 más pequeños, Mateo, Elena y el bebé, al que todos llamaban simplemente pequeño, también comenzaron a florecer. Dejaron de estremecerse cuando el viento golpeaba las ventanas. Dejaron de despertar llorando en medio de la noche. Aprendieron, lentamente, a ser niños otra vez. Beatriz los observaba jugar en el jardín detrás de la iglesia. Los veía correr entre flores silvestres, inventar historias. Reírse del polvo, del viento, de todo lo que antes les daba miedo. Y en su pecho, algo se acomodaba. Algo que había estado roto durante demasiado tiempo empezaba a recomponerse. Porque aquellos niños no solo habían encontrado un hogar. Ella también. Una tarde, mientras el sol caía pintando el cielo de naranjas y violetas, Diego se acercó a Beatriz. Ella estaba sentada en los escalones de piedra, mirando a los otros jugar entre los girasoles y la hierba alta. Beatriz, dijo el niño, con voz seria. Ella giró la cabeza y sonrió. Sí, mi niño. Diego se sentó a su lado. Tenía entre las manos el pequeño rosario que había cargado durante todo el viaje.
Sus dedos lo acariciaban sin pensar, como si fuera parte de él. Quiero darte las gracias, dijo, mirando al suelo. Beatriz lo miró con dulzura. ¿Gracias? ¿Por qué? Por todo, respondió él con un hilo de voz. Por abrirnos la puerta, por alimentarnos. Por no alejarnos como hicieron los demás. Beatriz sintió que los ojos se le humedecían. Pasó un brazo sobre los hombros del niño y lo acercó. Oh, Diego, no tienes que agradecerme, susurró. Ustedes también me salvaron a mí. El niño la miró, confundido. ¿Salvarte? ¿Cómo? Ella respiró hondo. Cuando mi esposo murió, algo dentro de mí también se apagó, dijo con calma. Me quedé aquí, cuidando este lugar, los objetos, las rutinas. Pero por dentro estaba vacía. Cada día era igual al anterior. No tenía propósito. No tenía motivo para abrir los ojos cada mañana. Guardó silencio un instante. El sol, que ya caía, bañaba su rostro en una luz dorada. Y entonces llegaron ustedes, continuó. 5 niños que caminaron solos por el mundo. Empujados solo por la esperanza. Y sin saberlo, me trajeron algo que yo creía perdido. Diego frunció el ceño. ¿Qué cosa? Beatriz lo miró directamente a los ojos. Una familia. Diego sintió un calor dulce en el pecho. ¿Somos tu familia? Ella sonrió, con una ternura que lo desarmó. Sí. Y si ustedes me lo permiten. Quiero ser parte de la suya también. El niño no dijo nada. Simplemente se lanzó a sus brazos y la abrazó con fuerza. Ella lo sostuvo, cerrando los ojos. Como si ese abrazo sellara algo más grande que las palabras. En ese instante, sin necesidad de promesas ni firmas. Quedó hecho el pacto. No eran familia por sangre. Pero lo eran por elección. Por amor. Por destino. Los días se convirtieron en semanas. Y las semanas en meses. La pequeña iglesia, antes silenciosa, se llenó de risas, de pasos, de voces pequeñas pronunciando su nombre. Los niños ayudaban en todo. Regaban el jardín, limpiaban las bancas. Y encendían las lámparas cada atardecer. Beatriz les enseñaba a leer usando viejos libros que había guardado con cuidado. Les contaba historias de gente que había sobrevivido a la adversidad. De héroes comunes que habían encontrado fuerza en los lugares más simples. Y por las noches, antes de dormir, se sentaban todos juntos frente a la ventana donde la vela seguía encendida. Beatriz les pedía que cerraran los ojos. Y pensaran en algo por lo cual sentirse agradecidos ese día. A veces era una sonrisa. A veces un pedazo de pan. A veces simplemente el hecho de estar vivos. Lucía, cada noche, colocaba junto a su cama la flor azul. Aunque marchita, la cuidaba con amor. Como símbolo de todo lo que habían perdido. Y de todo lo que habían encontrado. Porque esa flor, como ellos, había crecido donde no debía haber vida. Y sin embargo, seguía viva. La flor azul de Lucía ya estaba seca. Pero ella la conservaba en una pequeña caja de madera. Que Beatriz le había regalado. Era su tesoro. Su recordatorio de que incluso en los lugares más desolados, la belleza puede florecer. Diego, por su parte, jamás se separó del rosario. Lo llevaba siempre en el bolsillo. Y cada vez que sus dedos tocaban las cuentas gastadas, recordaba que no estaba solo. Que su madre, donde quiera que estuviera, seguía acompañándolo en silencio. Y Beatriz. Beatriz volvió a sonreír. No la sonrisa cortés de quien cumple un deber. Sino una sonrisa real, profunda. Una que nace desde el fondo del alma. Cuando se ha conocido el vacío. Y se ha vuelto a sentir la vida. Una tarde, mientras preparaba la cena, se detuvo un instante y miró alrededor. Los niños reían en la mesa por algo que Mateo había dicho. Lucía colocaba los platos con cuidado. Diego jugaba con el pequeño, haciéndolo reír con muecas torpes. Y en ese momento,
Beatriz comprendió algo esencial. Los milagros, si acaso existen, no siempre llegan con ruido, ni vestidos de luz. A veces vienen disfrazados de pérdida, de caminos imposibles, de encuentros que parecen accidentes, pero que estaban destinados a suceder. Ella había perdido a su esposo. Los niños habían perdido a sus familias. Y sin embargo, de esa herida compartida, había nacido algo nuevo. Una familia distinta. Imperfecta, inesperada. Pero real. ¿En qué piensas?, preguntó Diego acercándose. Beatriz lo miró, sonriendo con ternura. Pienso que la vida tiene formas misteriosas de responder, dijo. ¿Cómo así?, preguntó él, curioso. Pasé años esperando compañía, explicó. Y nunca imaginé que llegaría en forma de 5 niños, que caminaron solos bajo el sol. El camino parecía no tener fin. Y fue a media mañana, cuando la luz ya caía dura sobre la tierra, que vieron algo diferente a lo lejos. Una estructura de madera, una barrera. Y 2 figuras humanas sentadas frente a ella. Un puesto de control. No era más que una caseta abandonada por el tiempo. Pero para los niños, significaba algo inmenso. Gente. Adultos. Autoridad. Ayuda. El corazón del niño empezó a latir con fuerza. Apretó la mano de su hermana y aceleró el paso. Los otros 3 lo siguieron con torpeza, tropezando entre el polvo. Señor. Gritó, con una voz ronca por la sed. Por favor, señor. Los 2 hombres levantaron la mirada. Uno de ellos frunció el ceño, molesto por la interrupción. El otro soltó una risa breve, casi burlona. ¿Qué quieren?, preguntó el primero con un tono seco, casi mecánico. El niño tragó saliva. Le costaba hablar. Estamos solos, balbuceó. No tenemos a nadie. Mi hermana está herida, no hemos comido. Necesitamos ayuda. El hombre inhaló profundamente su cigarrillo. Y soltó el humo con una lentitud cruel. Eso no es asunto nuestro, chico, dijo al fin, sin mirarlo directamente. Sigan su camino. El niño lo miró sin entender. El aire le pesaba en los pulmones. Por favor, intentó otra vez. No tenemos dónde ir. La respuesta fue un silencio áspero. El segundo hombre agitó la mano, como espantando moscas. La niña empezó a llorar, apretando el brazo de su hermano con fuerza. El mayor sintió como algo se partía por dentro. No solo el cansancio, no solo el hambre. Era otra cosa. Era la certeza de que incluso los adultos podían volverse de piedra. Les dije que se vayan, gruñó el hombre al fin, poniéndose de pie. Si siguen aquí, haré que lo saquen. El niño dio un paso atrás, sin decir palabra. Los más pequeños se escondieron detrás de él. Su hermana lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, esperando que él hiciera algo, cualquier cosa. Pero no había nada que hacer. Entonces, con un gesto lento, el niño dio media vuelta. Nadie los detuvo. Nadie los llamó. Solo el silencio los siguió mientras regresaban al polvo del camino. El niño caminaba con la cabeza baja. Sentía las lágrimas arderle detrás de los ojos. Pero no las dejó caer. No podía. Si él lloraba, ellos también lo harían. Y si todos lloraban, el camino los vencería. El tiempo se estiró. Igual que los días anteriores. El sol se volvió una piedra sobre sus espaldas. Y el aire un muro difícil de atravesar. Hasta que, de pronto, algo cambió. Una voz. Suave, cansada, pero clara. Los niños se detuvieron. Miraron en todas direcciones. Y allí, al costado del sendero, vieron a una mujer anciana sentada bajo la sombra retorcida de un árbol. Su piel era un mapa de arrugas profundas. Sus manos descansaban sobre un bastón de madera. Y aunque su cuerpo parecía débil, sus ojos tenían una luz distinta.
Una calidez que contrastaba con todo lo que el mundo se había vuelto. Dangan, dijo la mujer, levantando una mano arrugada con un gesto lento. Su voz tenía un temblor leve, pero no era una voz dura, ni temerosa. Había en ella una calma que no asustaba, una calidez que invitaba a acercarse. El niño dudó. Ya no confiaba en los adultos. Demasiadas veces había visto cómo las promesas se rompían antes de llegar a sus oídos. Pero había algo en aquella mujer, en su tono suave, que no sonaba a peligro. Avanzaron despacio, con pasos pequeños. Como animales heridos que no saben si confiar o huir. La anciana los observó sin decir nada. Sus ojos se movían despacio, como si intentara memorizar sus rostros. Entonces abrió su bolso de tela y sacó una pequeña bolsa. Tengo pan, dijo con voz cansada. No es mucho, pero alcanza. El niño se quedó inmóvil por un instante, sin saber si era real. Luego dio un paso adelante y tomó el trozo que le ofrecía. Lo partió en 5 pedazos. Le dio el más grande a su hermana. Y repartió los otros entre los niños pequeños. Para él dejó la porción más pequeña. La mujer lo miró y sonrió apenas. Compartir cuando no se tiene nada, eso te hace fuerte, muchacho. Le tendió una botella medio vacía. El niño bebió un sorbo pequeño. Sintiendo el agua deslizarse por su garganta como un milagro simple, tangible. Luego pasó la botella a los demás. Cada uno bebió despacio. Como si cada gota valiera más que el oro. La mujer los observó con ternura. ¿A dónde van?, preguntó. El niño bajó la mirada. No lo sé, solo seguimos. Ella asintió despacio. Como si esa respuesta fuera la más sensata que podía escucharse. A veces no hay un destino claro, dijo. Solo el impulso de seguir avanzando. De buscar un lugar donde respirar sin miedo. Luego se inclinó y sacó algo de su bolsillo. Una pequeña flor azul, de pétalos finos, casi transparentes. Era tan viva que parecía no pertenecer a ese paisaje roto. Esta flor creció en un sitio donde nada debería crecer, dijo con voz baja. Pero lo hizo. Porque la vida, incluso cuando todo parece perdido, encuentra la manera de continuar. Colocó la flor en las manos de la niña. La pequeña la miró con asombro. Sus dedos temblaban al tocarla. Es hermosa, susurró. La mujer sonrió y le acarició la mejilla. Recuerda esto, dijo, siempre hay algo que sobrevive. Aunque el mundo se caiga alrededor. A veces una flor, a veces un niño. Después, apoyándose en su bastón. La anciana se incorporó lentamente y empezó a caminar en dirección contraria. El niño la observó alejarse. Su silueta recortada contra el horizonte pálido. Por un momento pensó que quizá había sido un sueño. Pero el pan en su estómago era real. El agua en su garganta era real. Y la flor azul que su hermana sostenía entre los dedos también lo era. Siguieron su camino. Y aunque el paisaje seguía igual de seco, algo en ellos había cambiado. El mundo podía ser cruel, sí. Pero también podía ser compasivo. A veces, un gesto tan pequeño como una flor o un trozo de pan era suficiente para encender la esperanza. Esa chispa los acompañó mientras caminaban. El cielo se pintaba con tonos violetas y naranjas. Hermosos y tristes al mismo tiempo. La tarde caía como un manto sobre sus hombros, trayendo consigo el frío inevitable de la noche. El niño miró alrededor buscando refugio. Nada. Ni un árbol alto, ni una roca grande. Solo el camino desnudo y el viento helado que empezaba a soplar. Hermano, susurró la niña, tengo frío. Él se quitó la camisa rota y la colocó sobre sus hombros. Esto te ayudará, dijo con una sonrisa débil. Pero tú también vas a tener frío, respondió ella. Estoy bien, mintió, sin poder sostenerle la mirada. Se detuvieron al borde del camino. Donde la tierra era más blanda, menos dura. No era un lugar seguro. Pero era lo único que tenían. Y allí, bajo el cielo que comenzaba a oscurecerse,
Se prepararon para pasar otra noche. Con el cuerpo cansado, el corazón vacío. Pero aún con la voluntad de seguir respirando. Porque a pesar de todo, seguían vivos. Y eso, para ellos, ya era suficiente. Los 5 niños se acurrucaron juntos, formando un pequeño nido de cuerpos temblorosos. Se abrazaron fuerte, buscando calor en la cercanía. Compartiendo el último rastro de energía que les quedaba. El niño mayor se colocó al borde del grupo. Poniendo su cuerpo entre ellos y el viento helado que descendía sin piedad. El aire le cortaba la piel. Pero no se movió. Si él se movía, ellos sentirían más frío. Y no podía permitirlo. La noche cayó por completo. Envolviendo la tierra en un silencio inmenso. Las estrellas, brillantes e indiferentes. Parecían observarlos desde un lugar demasiado lejano para entender su sufrimiento. La luna, apenas una media sonrisa torcida, colgaba en lo alto. Iluminando sus rostros cubiertos de polvo. El niño miró hacia el cielo. Entre sus manos sostenía aquel objeto que había guardado desde el principio. El último recuerdo de su madre. Lo apretó entre sus dedos helados y susurró casi sin voz. Mamá, si puedes escucharme, ayúdame, por favor. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento. Cruzando el campo vacío como un suspiro eterno. Sintió que la soledad lo envolvía por completo. Y entonces, algo cambió. Un calor leve, apenas perceptible, comenzó a expandirse en su pecho. Como si dentro de él se encendiera una pequeña chispa. El frío no desapareció. Pero dejó de doler tanto. Las imágenes llegaron después. Difusas al principio, como fragmentos de un sueño que se niega a disolverse. Vio una figura frente a él. Una mujer. Su madre. Vestía el mismo atuendo azul que solía usar cuando la vida aún era sencilla. Su cabello oscuro caía libre sobre los hombros. Y su sonrisa era la misma que él había tratado de recordar tantas noches. Mamá, susurró, con la voz quebrada. Ella se inclinó. Y sus manos cálidas le tocaron el rostro con una ternura que parecía real. Mi valiente, le dijo con voz serena, estoy tan orgullosa de ti. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No sé qué hacer, confesó el niño. Tengo miedo. Estoy cansado. La mujer lo miró con dulzura. Tú puedes, le respondió con firmeza. A veces la fuerza no viene de los músculos, sino del corazón. Y tú lo tienes grande, hijo mío. El niño quiso abrazarla. Pero no se atrevió a moverse. Temiendo que si lo hacía, ella se desvanecería. ¿Hacia dónde debo ir?, preguntó. Ella sonrió de nuevo. Sigue donde nace la luz, dijo suavemente. Cuando veas una casa con una lámpara encendida, sabrás que has llegado. Allí te esperan respuestas. El niño frunció el ceño, queriendo preguntarle más. Pero la figura empezó a desdibujarse. Primero las manos, luego el rostro, luego la voz. No te vayas, suplicó, por favor. Pero ya no estaba. El niño abrió los ojos de golpe, respirando agitado. El frío seguía ahí, el viento seguía ahí. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no sentía el mismo vacío. Ahora tenía una dirección, una promesa. Una luz encendida. Apretó el recuerdo de su madre entre las manos y cerró los ojos de nuevo. Esta vez no sintió miedo. Sabía que no estaban completamente solos. Porque mientras existiera la memoria, existía compañía. Y con ese pensamiento se dejó caer en un sueño profundo. El primero sin pesadillas desde que todo comenzó. Un sueño tranquilo. Donde el cansancio se volvía liviano y el mañana parecía posible. El amanecer llegó con una luz distinta. No era el mismo sol ardiente de los días anteriores. Su resplandor era más suave, más dorado. Como si el cielo también hubiera descansado. El niño fue el primero en despertar. Su cuerpo estaba rígido por el frío. Pero su mente se sentía clara. Recordó el sueño. La voz, la promesa.
La idea de una luz que los esperaba. Se incorporó despacio, cuidando de no despertar a los demás. Miró hacia el horizonte. El sol comenzaba a asomar tímidamente. Y entre la bruma del amanecer creyó ver algo. Una forma pequeña, apenas visible. Una estructura que reflejaba la luz naciente. No era una casa ni una sombra. Era un edificio de piedra. Humilde, olvidado. Pero en su interior brillaba una débil claridad. Como si alguien hubiese encendido una lámpara en medio del vacío. El niño se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Sabía lo que significaba. Esa era la señal. La promesa de su sueño hecha realidad. Y por primera vez en mucho tiempo. Sonrió. El corazón del niño comenzó a latir con fuerza. Algo dentro de él, una mezcla de intuición y asombro, le decía que aquello no era un espejismo. Despierten, susurró, sacudiendo con cuidado a su hermana. Despierten todos. Los niños se removieron lentamente, con los ojos hinchados por el sueño y el cansancio. ¿Qué pasa?, preguntó la niña con voz débil. El niño señaló hacia el horizonte. Allí, dijo, y su voz sonó distinta, viva, llena de emoción contenida. Allí hay una casa, una iglesia, creo. No esperó respuesta. Sus piernas comenzaron a moverse por instinto. Y los demás lo siguieron, contagiados por una energía que no sabían de dónde provenía. Caminaron más rápido de lo que lo habían hecho en días. El cansancio parecía haberse disuelto. Reemplazado por una fuerza nueva, la esperanza. A medida que se acercaban, la forma se volvió nítida. Era una pequeña iglesia de piedra blanca. Antigua, pero firme, como si el tiempo hubiera decidido perdonarla. El techo seguía en pie. El campanario todavía apuntaba al cielo. Y lo más importante, había señales de vida. Una cuerda con ropa colgada ondeaba suavemente con el viento. Del interior salía un hilo de humo. Y en una de las ventanas titilaba una pequeña llama. Una luz. La misma luz de la que el niño había soñado. Sintió que el pecho se le apretaba. Pero esta vez no era miedo. Era alivio. Habían llegado. Corrieron los últimos metros. Subieron los escalones de piedra. Y el niño, con las manos temblorosas, tocó la puerta. Una vez. 2 veces. Silencio. Golpeó de nuevo, más fuerte. Del otro lado se escucharon pasos lentos, el roce de madera. La puerta se abrió. Apareció una mujer de unos 50 años. Su piel morena clara tenía las huellas de muchas estaciones. El cabello, entre gris y negro, caía suelto sobre sus hombros. Pero fueron sus ojos los que los detuvieron. Profundos, cálidos, con un brillo que no se veía desde hacía mucho tiempo. La mujer los miró sin decir palabra. Sus labios se abrieron apenas, como si el aire se le escapara del pecho. Dios mío, susurró, llevándose una mano al corazón. El niño intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. No sabía por dónde empezar. Diego asintió lentamente. Mi mamá solía decir que la vida siempre responde. Solo que a veces no con la respuesta que uno espera. Beatriz acarició su cabello con afecto. Tu madre era una mujer sabia. Él sonrió con melancolía. Sí, lo era. Ella lo abrazó con suavidad. Y estoy segura de que está orgullosa de ti. De cómo cuidaste de tu hermana. De cómo no te rendiste. Diego cerró los ojos sintiendo el calor de ese abrazo. Gracias, Beatriz. Gracias a ti, mi niño, susurró ella. Gracias por encontrarme. Esa noche, cuando todos dormían. Beatriz se quedó frente a la ventana. La vela seguía encendida. Como cada noche desde hacía años. Una brisa entró suavemente. Y la llama danzó como si respirara. Beatriz sonrió. Y comprendió que no era casualidad. Que la vida, de algún modo, la había escuchado. Los años pasarían. Los niños crecerían. Algunos se irían en busca de sus propios caminos.
Otros tal vez se quedarían. Pero todos llevarían consigo el recuerdo de aquellos días. De cuando caminaron solos. Y encontraron, al final del camino, algo más valioso que cualquier tesoro. Un hogar. Una familia. Y la certeza de que nunca habían estado realmente solos. Porque incluso en la oscuridad más densa, hay luces que no se apagan. Y aunque el camino sea largo, la esperanza siempre encuentra la manera de guiarnos hacia donde pertenecemos. Así termina esta historia. Tejida con pasos pequeños. Con polvo, con hambre. Pero también con amor. Una historia que nos recuerda que a veces la vida se rompe para volver a unirse. De una forma más hermosa. Diego, Lucía, Mateo, Elena y el pequeño caminaron solos. Pero gracias a una llama encendida, descubrieron que el verdadero destino no está en el lugar al que llegamos, sino en las personas que encontramos en el camino. Pero jamás estuvieron abandonados. Cada paso que dieron, cada noche fría que soportaron, cada momento de duda que enfrentaron, los acercaba un poco más al lugar donde sus corazones encontrarían descanso. Y Beatriz, que había aprendido a vivir con la soledad como compañera, descubrió que los milagros no siempre llegan envueltos en luz. A veces son 5 niños temblando bajo el sol, tocando a tu puerta justo cuando más necesitas una razón para seguir adelante. Quizás hubo un momento de esta historia que tocó algo dentro de ti. Tal vez fue cuando Diego caminó sin descanso, protegiendo a su hermana, con un simple rosario como escudo contra el miedo. O quizás fue cuando la anciana del camino les regaló aquella flor azul, recordándoles que incluso en medio del desierto, la vida insiste en florecer. O tal vez fue ese instante en que Beatriz reconoció el rosario y entendió que no era casualidad, sino destino. Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son luz para quien camina en la oscuridad. En este canal celebramos las historias que restauran la fe en el camino, incluso cuando no sabes hacia dónde vas. Historias que nos recuerdan que nunca estamos realmente solos, aunque el mundo parezca vacío. Y sobre todo, celebramos esa clase de amor que trasciende la sangre, las circunstancias y el dolor. Porque el verdadero amor elige, acoge y permanece. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato abrazó tu alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana compartimos nuevas historias que florecen justo cuando más las necesitamos. Y si deseas acompañarnos más de cerca, puedes unirte a nuestra comunidad exclusiva. Cada sábado compartimos un video especial, creado solo para quienes forman parte de esta familia que crece con cada historia. Siempre serás bienvenido aquí. Nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite.